de ocupar el púlpito para ofender a nadie, sino para enseñar. Pero hay personas, o hablemos de creyentes, que nunca pasan de lo mismo. Siempre se mantienen siendo creyentes. Y el ser creyente no me ayuda, no me saca adelante, no me hace crecer. Santiago dice que los demonios creen. Entonces, a quien usted le pregunte, solo los ateos, aún dentro de su corazón, ellos creen en Dios. Pero si usted, a quien usted le pregunte, ¿usted cree en Dios o cree en Cristo? Le dice amén. Aquí usted encuentra en la calle, haga una encuesta y le va preguntando y usted va a decir, todos me dijeron que son creyentes. Pero hoy vamos a ver dos cosas. Vamos a ver la diferencia entre creyente y discípulo. ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo se comporta un creyente? ¿Y qué es ser un discípulo? Siempre me he caracterizado porque esta iglesia no sea una iglesia de solo creyentes, sino que sea una iglesia de solo discípulos y discípulas de Cristo. Aplauda al Rey. Solo discípulos y discípulos. Porque con el discípulo yo cuento, con el creyente no puedo contar. Porque vamos a ver las características del creyente. Y hay algo que ustedes pueden tomar en cuenta muy profundamente. Tengo tiempo de leer la Biblia y cositas tan pequeñas a veces se nos pasan. Y es el versículo de Mateo 28, 19. Lo pueden leer. No dice, ahí lo pueden leer, el pasaje dice, cuando Jesús ya había partido, cuando dice esto, y vino nuevamente y se le apareció a sus discípulos, y les dice, vayan por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20 dice, y que guarden todas las cosas. Y cuando uno llega y analiza el versículo, dice, wow. Pero Jesús no dijo, vayan, hagan creyentes, dijo, hagan discípulos. Porque el ser creyente, al ser discípulo, Jesús sabía cuál era la diferencia, cuál era el cambio. Jesús sabía que el creyente no iba a aguantar la prueba, la lucha, las circunstancias. Jesús sabía que los discípulos sí iban a aguantar. Un montón de discípulos que se le fueron a Jesús no eran discípulos, eran creyentes. Todos los 12 discípulos de Jesús, esos sí fueron discípulos porque todos se mantuvieron, aunque Pedro le haya negado. Gracias. Aunque Pedro le haya negado, eso es una debilidad de todo ser humano y no lo debemos de criticar, porque ninguno de nosotros somos capaces, ni a los tubillos le llegaríamos al apóstol Pedro. Somos buenos para criticarlos y eso, pero ninguno de nosotros, como le dijo él mismo a Jesús, que no era digno de desatar la correa de su sandalia, ninguno de nosotros no somos ni la sombra de Pedro, aún de ese gran error que haya cometido. Pero después él lo reguló. Después
se dio cuenta que había cometido un error. Y después por eso conocemos la historia de Pedro. Todos los discípulos de Jesús fueron martirizados. Ninguno de ellos, creo que solo uno tuvo una muerte natural, que no me recuerdo. Pero de ahí todos fueron decapitados, quemados, destruidos. Felipe, todos esos fueron hombres sacrificados que los sacrificaron. Entonces vamos a ver las cualidades entre discípulo y creyente. La primera parte, el creyente suele, a ver, diga conmigo, el creyente suele esperar panes y pescados. El discípulo no espera. El discípulo pesca. El discípulo va a pescar y va a buscar pan. Va a buscar pescado y va a buscar pan para darle al débil, al hambriento. Si lo vemos por la parte literal, es decir, en cuanto a necesidades. Los discípulos tienen un hábito de ser pescadores. Cuando Jesús llama a Pedro y a Juan, hay un versículo ahí que lo pueden leer, Mateo 4:18 al versículo 20. Jesús halla a Pedro pescando. Leamos la Biblia. Ustedes vienen aquí a leer la Biblia, no a solamente escuchar. Por eso no aprendemos. También mientras haya la Biblia le damos la bienvenida a nuestra hermana Leticia Corado. Por primera vez nos visita. ¿Quién es nuestra hermana Leticia? Bienvenida a nuestra hermana 4. En la persona desde que va a ser cristiana trae un instinto ya. Desde que va a recibir el llamado de Cristo. Mateo capítulo 4, versículo 18. ¿Está conmigo? Sí. Dice el verso 18, leamos desde el 19. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Está diciendo: yo soy el reino de los cielos. Versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Aleluya, gloria a Dios. ¿A quién hizo pescadores de hombres Jesús? ¿A quién? A sus discípulos. Entonces dígale al que está a la par suya: ¿eres creyente o eres discípulo? ¿Creyente o eres creyente o discípulo? Pregúntele: si pescas, sos discípulo. Si no pescas, no me estés mintiendo, dígale. Aleluya, gloria a Dios. Sí, esa es la mera verdad. No me digas que sí, dígale: si pescas, sí, si no, es mentira. Porque los discípulos son pescadores, dígale al vecino. Los discípulos son pescadores. Y el creyente solo se los come. Y el creyente solo se los El creyente solo espera. Bienvenido, qué gusto de verle aquí. Me alegra. ¿Cuántos ha pescado? ¿Cuántos? Dirán: qué alegre es, ¿verdad? Ganarse un alma para Cristo. Aleluya. Dan contentamiento, dan alegría. No salgamos con el cuentito de que sí somos pescadores.
Algunos más bien, en esta iglesia no. Algunos más bien, en vez de traer, sacan, criticando, señalándolo, que no sé qué, que no. Usted tiene que ser una persona pescadora o pescador. Nosotros estamos para ayudar, estamos para restaurar, estamos para fortalecer, estamos para levantar. El discípulo ayuda, el discípulo enseña, el discípulo restaura, el discípulo ora, el discípulo anima. El creyente no anima, el creyente desanima. ¿Por qué desanima el creyente? Les pregunto. Porque como él es solo creyente, no tiene una base bien cimentada, él se la pasa débil. Y por eso es que desanima. Hay algunas características. ¿Cómo está, hermana? Ay, no me va muy bien. Mira que ya me muero, ya ando aquí. Ay, ya somos dos, le dice. Qué calidad. Ya somos dos. Ya en estos días, ya que paraba el taite, le dice. Entonces, creo que la característica tiene que ser diferente. Entonces les decía, el verdadero discípulo pesca, no espera panes. Y la pregunta, la interrogación, o sea, yo la puedo formular, no es una pregunta, eso se llama formular una pregunta. Formular una pregunta es cuando yo digo, ¿pero por qué Jesús nunca dijo, vayan a predicar, a ganar gente para el reino de los cielos, sino vayan y que hagan discípulos? Porque había una gran diferencia entre el discípulo y el creyente. Por eso les dijo, hagan discípulos. Por eso es que una iglesia no debe de estar compuesta su base en el crecimiento, su base en el desarrollo, su base en la formación, su base en el crecimiento espiritual y desarrollo está en llegar a ser discípulos. Todos. Y Jesús le dijo a los discípulos, vayan. Jesús estaba interesado de que todo el mundo fuese discípulo. Por eso le dije, vayan y hagan discípulos. Entonces, cada uno de nosotros, esto es para usted tiene que llegar a ser una discípula, un discípulo. Y cuando usted me diga, mi pastor, aquí traigo una oveja, yo voy a decir, este está comenzando a ser discípulo. Aleluya. Cuando usted me diga, aquí traigo una cabrita, yo voy a decir, este está comenzando a ser discípulo. Porque el discípulo, ¿qué? Pesca. No espera el pescado. No espera el pan. Dígale al vecino, ¿escuchaste bien? ¿Escuchaste? Bien. Aunque te hagas el loco, dígale, pero no sé para qué. Segunda característica entre discípulo y creyente. El creyente es débil. Diga conmigo, el creyente es débil. Le cuesta crecer. El creyente débil le cuesta crecer. Y se la pasa solo luchando. Nunca gana. ¿Cómo está, hermano? Ahí vamos en la lucha. ¿Cómo está, hermano? Ahí vamos en la lucha. Y ¿cómo está, hermano? Ahí vamos en la lucha. Si se la pasa solo luchando, se va a desgastar. Y va a salir perdiendo su poca fe que tiene. Y va a decir, la perdí, ya no voy a la iglesia. Porque se la pasa solo luchando. Y se le decía, el discípulo se reproduce, mientras que el creyente se la pasa solo luchando,
el discípulo está aquí reproduciéndose. Hay un cambio entre este. Hay un pasaje, Mateo 29, bueno, ya lo habíamos leído. Mateo 28, 19. Eso es reproducirse. Lo voy a leer un poco con ustedes. Mateo 28, versículo 19. Aquí hay dos cosas importantísimas que Jesús le advierte a sus discípulos. Dos o tres, muchas. Dice el versículo 19. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Reproducción. Le está diciendo, tienen que irse a reproducir ustedes. Ustedes son los hombres que yo dejo y ustedes son los hombres que se tienen que reproducir para que la iglesia pueda mantenerse firme. Una iglesia sin discípulos es una iglesia débil, es una iglesia sin fuerza. Es una iglesia, por eso han pasado muchos fracasos, muchas cosas, porque la iglesia no ha tenido discípulos. Pero cuando la iglesia tenga discípulos, la iglesia va a ser una iglesia sólida, fuerte. Venga lo que venga, pase lo que pase. Como dijo la viejita aquella en el polo sur de las congregaciones de la actual Rusia, creo que ustedes han escuchado esa historia. Era una viejita evangélica y era, bueno, un lugar de mucho hielo, mucho frío, y ella era pobrecita y ella siempre solía sentarse adelante, y cuando el pastor decía algo así relevante, ella se paraba y gritaba y decía ¡Gloria a Dios! La viejita gritaba y comenzaba a hablar lengua y comenzaba. Y ya otra vez el pastor y la viejita, ¡Gloria a Dios! Así como ustedes, ni más ni menos. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Entonces, el pastor dice, esta anciana es pobre, debe de aguantar frío. La miraba llegar solo con los mismos cantitos. ¿Cómo hago para callarla? El domingo la voy a callar, la voy a tener quieta. Y llegó y la llamó y dice, mire, quiero decirle una cosa. Le tengo una docena de chamarras para que se tape. Le preguntó él, ¿cómo le va con el frío? Viera que qué frío tengo. Y cabal, él como que le adivinó el pensamiento, no tengo chamarras, y comenzó a él. Le miró los caititos y la miró que descalza casi, mejor dicho. Entonces le dice, bueno, en base a que está aguantando frío, vamos a hacer un trato de eso. A ver, le dice ella, ¿cuál es? Si usted se está quietecita en el culto, yo le voy a regalar una docena de chamarras para que se tape todo el año, le dice. Y después de un año le vuelvo a regalar, y le voy a regalar media docena de caites. ¿Le parece? Le dice. Claro que sí. ¿Estamos de acuerdo? Yo me voy a estar quieta, le dice. Ahí voy a estar. Y el pastor predicaba y se acortaba de las chamarras. Y el pastor por ahí, linda, se acordaba y se volvía de los pies, se acordaba de los caites. Lo voy a perder. No.
y el pastor va y predica y por allá la viejita, no, dice, con chamarra y sin caite yo glorifico a mi Dios. No importa lo que pase, dice, aunque siga andando descalza, aunque siga aguantando frío, yo alabo a mi Señor, dice. No me podrán detener las chamacas. A usted me cuesta sacarle un gloria a Dios. Me cuesta. Pero es cuando la persona trae disponibilidad de alabar al Señor. Entonces se reproduce. Y algo muy importante es que el discípulo se forma. Verso 20. Ahí está conmigo. Dice, por tanto, voy a ser discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso se llama reproducción. Eso se llama aceptar. Eso se llama, es un mandato, no es por si querés, es y vas o vas. Verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces la clave es la siguiente. Primero los manda a reproducirse. Y después vemos algo aquí que les dice, enseñándoles que guarden, les dice, ustedes tienen que decirles que guarden la palabra, lo que se les ha enseñado. Más adelante se lo voy a ampliar más. Esta es una cosa muy importante para nosotros. El error. Hoy estamos aquí en el culto. Ya en la tarde, si llegara yo a su casa, le pregunto de qué le hablé hoy. Ay, me agarró en curva, pastor. Fíjense que no estaba como que muy bien. Entonces, no aprendemos. ¿Por qué? ¿Por qué no aprendemos? Porque no guardamos. Oidores olvidadizos. El oidor olvidadizo nunca aprende. Jamás. Entonces, pero las malas palabras y eso sí se le aprende rapidísimo. Eso sí se le queda. Entonces vemos a Jesús en este versículo tan precioso. Aquí vemos que la iglesia en todo el mundo es predicar el evangelio. Aquí no está hablando. Aquí quienes deben de predicar el evangelio. ¿Saben quiénes deben de predicar el evangelio ahora? La iglesia. Y yo debo de ser su maestro. Aleluya. Usted es la que me tiene que decir, pastor, denme un tratado, voy a predicar, así como lo hacen ustedes todos los días. Entonces, mire, enséñeme ahí el abecedario y yo quiero ir. Lo contrario, no tengo tiempo, no puedo, la niña, el gato, el chucho, el abuelo, el tío. La casa, los frijoles, hasta la olla tiene problemas. Sin ironía. El Señor no nos ha mandado a eso, nos ha mandado a predicar. Nos ha mandado a hacer. Y a mí me ha mandado a enseñarle que sea su maestro. Pero yo estoy seguro que ustedes están diciendo, ¿por qué el pastor venga a predicar? ¿Saben por qué lo dicen? ¿Quieren saber? A ver, ¿sí o no? ¿Quieren saber, hermana Lila? Porque no son discípulos. Por eso es que me mandan a mí. Y por eso es que quieren que yo haga todas las cosas. Y por eso es que quieren, bueno, ¿y el pastor cuándo le tocará barrer? Si hizo el loco, el pastor dijo que iba a barrer, pero ya.
Eso lo piensa solo el creyente, el discípulo no lo piensa, el discípulo llega y lo hace. Alabe a su Señor. Con Jesús mantengan, que aprendan y que guarden esa palabra, que la guarden. Entonces ese es el problema de nosotros, que no la podemos guardar, no la podemos retener. El versículo 20 es un versículo muy amplio, nos lleva a aguas profundas. ¿Por qué? Porque una de las cosas es cuando Él les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Con quién está Jesús hasta el fin del mundo? Con los discípulos. Con ellos está hasta el fin del mundo. Con los discípulos. Usted me está diciendo, ¿conmigo no estará? Pues vaya al cielo y le pregunta. Yo sí no sé. Sí. Porque Él va a estar con nosotros acorde a lo que nosotros hagamos, al esfuerzo, a la búsqueda. Por supuesto, está la misericordia, ¿verdad? Entonces vemos que esto se llama promesa. Jesucristo a los que están. Hay un caso muy importante. Que Jesucristo está con los que están ocupados. Le quiero decir, como pastor, por eso le decía al momento, Dios está hablando muchas cosas a mi vida en estos días. Le quiero decir que Jesús está con el que está ocupado. Jesús no está con el que está debajo. ¿O le presta atención usted a un vago? ¿Le presta atención a un vago? No. Te mira a alguien, no. Te mira a alguien, está ocupado, hasta ganas de hacer algo le dan a uno. Entonces Jesús no está con el que está ocupado. Con él estaba. ¿A quién estaba diciendo Jesús? A los discípulos. Yo estaré con ustedes. Mientras ustedes vayan a ser discípulos, mientras ustedes enseñen, yo voy a estar con ustedes todos los días. Y a donde ustedes estén, allí estaré yo. Diga como la viejita, con caite y sin caite te alabo. Entonces, vemos que en este caso, Él les enseña a guardar sus justos principios. Jesucristo resucitó, vive ahora y está con nosotros para siempre. Hay un pasaje de San Juan que siempre me ha gustado, es San Juan 14. San Juan 14. Léalo conmigo ahí, San Juan 14. Y siempre ustedes, es muy importante enseñar y aprender. Casi siempre Jesús estuvo con los discípulos en todos los momentos y les prometió Él estar con ellos siempre. El pasaje de San Juan 14 dice: no os turbe vuestro corazón. Siempre tenemos que ver que aquí San Juan 14, Jesús no le está hablando a creyentes, le está hablando a sus discípulos. Y Él está diciendo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere, y yo prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
¿Con quién está hablando Jesús? Con sus discípulos. Hay un error cuando leemos la Biblia y hay un error cuando nos enseñan. Es con ellos que está hablando. Porque sabía que eran hombres comprometidos y Jesús sabía que ellos iban a dar la vida no por él, sino por la causa del Evangelio. Aquí ninguno de nosotros que muramos no vamos a morir por Cristo. Aquí vamos a morir por causa del Evangelio. Me recuerdo, creo que les he contado una vez que fui a Haití, me llevaron a un lugar que se llama Chotre. Ellos habían programado esa actividad, una actividad muy fuerte parece, y una historia para llegar ahí. Y estábamos predicando ese día, era en una enramada de palmas de coco, habían hecho la cosa así de varas y le tiraron palmas de coco así a la cosa. Y ahí estaba la gente lloviznando y caía. Y entonces estaba predicando yo, era tal vez como esta hora, cuando de pronto miré que apareció un grupo de gente, de hombres vestidos de blanco, todos vestidos de blanco. Y cuando yo me di cuenta, estaban todos detrás de mí. Comenzaron a hacer como una media luna, unos allá y cerraron hasta aquí. Y yo ya, un poco ya tal vez medio orgulloso, dije, wow, me mandaron ángeles del cielo. Y allá había otro grupo de gente, tal vez como de aquí a la garita, como unos 30. Y entonces, yo miré que el grupo que se comenzó a acercar más. Entonces yo miré que ellos como que me comenzaron a cerrar más y estaba, la verdad que lo que les dije fue una ironía, más bien ya me sentí como incómodo y yo dije, ¿qué fregado pasará? No sé si son intercesores, no sé, ¿verdad? Y la verdad que prediqué. Lo mejor es, unas cosas tan terribles que me recuerdo, lo mejor que me recuerdo es que aceptaron como unas 60 personas. ¡Gloria a Dios! Alabado sea Dios. Entre eso, cristiana que aceptó y llegó y se bajó el vestido así literalmente y me enseñó uno de sus pechos y lo que tenía era un hoyo que me podía alcanzar el puño de mi mano. Terrible aquello, horrible. Y me buscaron un intérprete y ella me dice, el cáncer se le comió su pecho. Nunca había visto eso yo. Y como que se me terminó la fe ahí al ver aquello. Pero yo solo me recuerdo que le dije, Señor, ten misericordia de esta mujer. Eso le dije, ten misericordia de mi pobrecita. No le voy a decir que oré, pero como que Dios a veces mire el efecto con que tú hablas a él. Y la mujer se fue a sentar. A la final sale esto, porque a la final cuando ya terminé de predicar, ya me rodearon, me hicieron un círculo ellos ahí. Y entonces ya mi intérprete que estaba ahí me dice, ellos son regidores, como quien dice, los de la alcaldía. ¿Cómo le llaman a los? ¿Está el alcalde? ¿Cómo le llaman al resto de la directiva de la MUNI? Concejales. Eso, los concejales, ¿verdad? Y entonces le dice, son regidores, pero el regidor mayor supuestamente es el alcalde. El regidor mayor dice, nos mandó. Ellos hablaban con mi intérprete y él me dice, el regidor mayor los mandó. Porque dice que tú eres un hombre de Dios. Y llegó noticias a él que estás corriendo peligro. Entonces yo ya me puse un poco. Ajá, ¿cuál es el peligro que estoy corriendo? Aquel grupo de gente que esté allá te quieren comer, me dice. Ay, eso mío.
Y claro, en esos días yo estaba más llenito, ¿verdad? Y como mis brazos son así, dicen ser hombre mono. Entonces queremos comerlo. Y si no me debía asustar, entonces. Pero me dijeron, este es el Dios, esto es lo que dice Jesús. Yo estaré con vosotros hasta el fin. Ellos me dijeron, el regidor dijo que aquí estaremos nosotros de día y de noche contigo y te vamos a ir a dejar hasta el lugar donde tú vayas para que nadie te haga daño. Jesús hace eso con los discípulos. Con los discípulos hace eso Jesús. Eso es lo que Él les estaba diciendo. Yo estaré con ustedes hasta el fin, mientras prediquen, mientras enseñen, mientras hagan, yo no los dejaré. En San Juan lo que está diciendo, ¿qué versículo es el que leíamos? ¿Perdón? 12.1. 14.1, gracias. Sí, entonces le decía el versículo, no, 14.15, ¿no? Así, perdón, 14.1. Entonces les está diciendo en el versículo 13, si me fuere yo os prepararé el lugar y vendré otra vez y yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Después viene alguna duda, no nos interesa. Entonces le está diciendo, yo voy a estar. ¿Qué le está diciendo? Yo voy a estar con ustedes. Cuando yo venga, ustedes estarán conmigo porque son mis discípulos. Gloria a Dios. Eso le estaba él enseñando por causa y les prometió lo que les decía en Mateo 28:20, les prometió estar con ellos. A veces, con todo respeto a los pastores que están acá y los que predican, a veces nos enseñan mal y por eso nosotros también predicamos, porque aquí la promesa es para sus discípulos, no para los creyentes. No le estoy diciendo que nos está excluyendo, no, pero Él está hablando con sus discípulos. Díganle que está a su lado, vale la pena ser discípulo de Jesús. Vale la pena ser discípulo. Amén. Aplauda al Rey Jesús. Y como tengo un tiempo un poco ahí, 3. El discípulo tiene una característica diferente a la del creyente. El discípulo, diga conmigo, el discípulo ama. El creyente, a ver, diga conmigo, el discípulo ama. El creyente finge un poco parecido al fariseo. El discípulo ama. ¿Por qué? Porque el corazón del discípulo está ligado al corazón de Dios. El corazón del creyente no está ligado al corazón de Dios, está ligado a las cosas de este mundo. El corazón del discípulo sí, porque se entrega por lo de Dios, hace que no hace por el evangelio, que no hace por las personas, hora y una cuando ustedes dicen, mire, el pastor no me visita, pero todos los días estoy con usted en su casa. Estoy orando por usted. Amén. Sí, estoy orando, mire hermano, mire Señor, acá hay hermanita, pero claro, yo no sé cómo se llama, porque no ha venido, papito lindo, tráemela el domingo, la quiero ver, me hace falta verla. Señor, hermana Gloria, ya que me hace falta verla, tráela, papito. Parecido mía, pero ahí estoy. Entonces ahora usted me dice, ¿por qué no visita, pastor? Porque el que debe de visitar es usted. Casi botan la galera, ¿verdad? Pero no le hagan muy duro. Sí. El que debe visitar es usted. Mi trabajo es orar, ayunar, estudiar para alimentarle. Ese es mi trabajo. Así es. Eso
eso no quiere decir que no puedo estar algún día ahí, siempre y cuando me invite al almuerzo, yo llego. Entonces, San Juan capítulo 21, el versículo aquel de Pedro, que es muy precioso. Miren aquí a Pedro, el discípulo ama. San Juan 21:15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, aquí estamos hablando siempre a Jesús con sus discípulos. ¿Con quiénes había comido Jesús? Con sus discípulos. Estamos aquí, después Jesús se fue y se dirigió a Pedro. Pero ahí estaban todos ellos. Y Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Aquí hay se lo voy a explicar más después. Hay una gran pregunta y por eso el pobre Pedro se preocupó. No era cualquier pregunta. Y aquí tenemos que ver, esto es importante. Jesús conocía a Pedro, conocía a sus discípulos, a los demás. Pero ¿por qué si Jesús le dice a Pedro, ¿me amas más que a él, que estos? Formúlense una idea y me la responden. Hermana amiguita, sáquese cielo. Es un buen análisis porque le dice, ¿me amas más que estos? Jesús sabe por qué le pregunta eso a Pedro. Pero es porque se los he explicado en algún momento, hay 3 tipos de amores. Está el amor ágape, el otro, el filial, el otro. No, hay 3. El ágape, el filial, se los he enseñado. Ya por lo menos han respondido 2. Y está el amor. A ver, mamá, estoy echándome de sorbete. Fraternal. Entonces, hay 3 tipos de amores. Yo le pudiera preguntar hoy a usted. Usted ya conozco la respuesta. ¿Ustedes aman a Jesús? No, hombre, denle sin miedo, aplaudan al Señor Jesús. Aplaudan al Rey. Él me ama más que a esto. Qué raro eso también, en de analizarlo. Quiere decir que no lo estaban amando igual los 12. Posiblemente usted está pensando, sí, porque ahí está Judas. No, aquí ya no está Judas. Aquí ya es después de eso. Y aquí ya no está Judas. Entonces, hay una pregunta y hay un análisis ahí muy importante. Entonces, aunque todos andaban con él, no todos le amaban igual. Aunque todos estamos aquí, pero no todos los que estamos aquí le amamos igual a Jesús. Aunque usted le diga, no, pastor, yo sí, yo me conozco. Bueno, ya ese es su problema, no vamos a pelear. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Por qué Jesús le pregunta eso a Pedro? ¿Lo lee conmigo, no? Ok, le dice, ¿me amas más que a estos? Voy a ver, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? ¿Perdón? Sí, más que estos. Entonces, como que hay una división. Entonces vemos la respuesta de Pedro. La primera le dice sí.
Entonces le dice, apacienta mis corderos, que más adelante vamos a hablar de la palabra cordero. Entonces, cuando vemos aquí que él le dice, la pregunta más importante de Pedro jamás tuvo que contestar, pues si él tenía una voluntad, Jesús le estaba diciendo, ¿me amas más que a esto? Pedro nunca debió de haber contestado. Si no le estaba diciendo, ¿me ama más que a esto? Era para ver si Jesús, a ver si Pedro actuaba con lo que se le llama voluntad. La voluntad es lo humano, no el corazón. La voluntad es el humano, es el cuerpo, es la voluntad es, y también lo encierra la emoción. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Algunos hombres le dicen a la mujer, ay mi amor, yo te amo. También las mujeres son medio mentirosas, ¿verdad? Ay mi amor, yo te amo. Sí, ambos, ¿verdad? Mentiras. Algunas, por supuesto, ustedes no verán, ustedes no. Ay mi amor, yo te amo. Y el hombre también. Por un ratito. En el caso, cuando están conociendo, es solo porque quiere tener una relación y eso, pero no. Entonces es un amor emocional, se llama ese. Ese es el amor emocional, el amor emocional humano. Entonces se le llama una voluntad, a eso se le llama, el amor emocional se le llama voluntad. Diga conmigo, amor emocional se llama voluntad humana. No es, esto es totalmente diferente al amor ágape. Es totalmente. Por eso todos yo le pregunto a usted, ¿usted ama a la hermana? Amén. Una cosa es que me lo diga y otra cosa es ver la realidad. Está hablando con la voluntad, pero no me está hablando del amor ágape. ¿Cuántos aman a su hermano? Amén. No, hombre, no chiven, aprendan. Sí, apenas tienen razón, verán. ¿Por qué quedaron así? Porque no es cierto. Hay que decir la verdad. ¿O le estoy diciendo mentira? ¿Usted conoce al hermano? Y sí. ¿Usted lo conoce? Ay, sí, yo le amo y ni le conoce. Qué mentiroso es. Sí. Si yo le amo, hermanita. No, si no le conoces. Estás hablando por una voluntad humana. Entonces es diferente eso. Y eso era lo que tenía y eso es lo que tiene que ceder. Entonces el verdadero discípulo ama. Y ama. Y ese fue el error de Pedro. Cuando Pedro le dijo a Jesús, Simón, Simón, aquí Satanás os ha pedido para zarandearlo como a trigo, pero yo estoy rogando por ti para que tu fe no falte. Y volvió a decirle, entonces eso lo habla Mateo 16, entonces le dice Pedro en una de esas, estoy dispuesto a ir a ti hasta la muerte. ¿Cómo se llama eso? Voluntad. No era lo diferente porque entonces después se corrió cuando ya vio la cosa seria. Él tenía la voluntad de amar, pero no era cierto. A veces nosotros tenemos la voluntad de amar al prójimo, mi hermano, pero no es cierto. Solo hablamos, pero ya es muy diferente de hablar a hacerlo. Dígale al vecino, ve si estoy aprendiendo. Entonces aquí se emplea la palabra griega para amor. La primera, ágape, significa un amor inteligente, indeterminado sobre toda la mente y la voluntad humana. El segundo es el que les había dicho el fileo, que hebreo es fileco. Ese implica un caluroso afecto fraternal. Cuando llegan, ustedes han visto eso, que vieran cómo cae mal eso de veras. Vení. Espérate,
cuando esto se ven. Venite, mijo, para acá sin miedo. ¡Ay, qué alegre verte! ¿Cómo te amo? Ay, mamita, perdónalo porque no saben lo que hace sentar. Ténganle miedo a eso. Esa es una situación horrible. Ese que te agarra así, ese tenerle miedo porque más cerquita estás así por hacerte algo. Sí. No es como aquel que te llega y te dice, Dios le bendiga, hermana. No le voy a dar un muy abrazo así porque hermano no sé si le puede molestar. Dios le bendiga, hermana. ¿Qué me alegra? Pero cuando ella se lo grita y hasta lloran. Dios mío, que Dios reprenda al diablo. Aplauda al Señor Jesús. Emocional. Es un amor de voluntad humana. Se emocionó y él, ay, ¿y por qué no te quedas en mi casa unos 8 días? Al siguiente día quiere que se vaya. Sí. Entonces tenemos que ver, tenemos que darnos cuenta. En el caso de Pedro no. Y por eso él le dijo, la tercera vez le dijo, tú sabes que te amo. Entonces le estaba mostrando el amor ágape. Toda su voluntad de amor se lo mostró. Y esto a veces pasa hasta con los mismos hijos. Por las hijas, ay mami, si yo te quiero. También muertas, seguro. Sí. Es cuando tienen los hermanos no verse mucho tiempo. Ay, mi hermana, ¿cómo deseaba verte? Muerta, seguro. Sí. Tenemos que tener mucho cuidado en cómo hablar. A los tiempos uno viene aprendiendo y viene aprendiendo. Viene aprendiendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Entonces les decía la voluntad. La segunda, mediante esas dos palabras, Jesús da a entender que el amor de Pedro no debe de ser solo de voluntad, sino también del corazón, que es el que sale. ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es la voluntad? Padre Santo, ¿cuál es la voluntad? Lo humano, lo emocional, esa es la voluntad. Cuando gritan, ¡ay, cómo te amo! Me hacía falta hacer misa. Es humano. Eso es humano, ¿eh? Sí. Es humano. ¿Verdad que usted lo ha hecho? Y si llega en la mañana y en la tarde te dicen, ¿qué hora irá en este? Porque aquí no hay donde dormir, dice. Si usted ama, se queda en la misma cama o nos quedamos todos en el piso. Sí. Pero ya cuando vino casi lloró y ahora ella quiere que se vaya. Y él le dice, mira cuánto me alegra que haya venido, hermanita, hermanito, pero no hay donde nos quedemos. Yo le digo, mira, hermano, quédate. Y ahora vamos a dormir, tomamos todo ahí. Sí. Entonces ese es lo que estábamos viendo. Y hablando de eso, el tener un amor genuino y personal por Jesucristo es una profunda, pero profunda devoción. Amén. Lean un pasaje, quiero que me lo lean nada más. Efesios 14:15. No, perdón, San Juan 14:15. Solo ese. Léanmelo porque vamos a concluir. Eso es tener un profundo amor por Dios. Es decir, un amor devocional. Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre para que miren la gran
si me amáis, yo rogaré al Padre para que donde yo esté, tú también estés conmigo. Ese es el único amor que brota. Eso se lo promete Jesús a los discípulos y que le amen con el corazón, no ¿con qué? Le acabo de decir, no con qué, no un amor de voluntad. No, entonces la mayoría, aquí le va, la mayoría de nosotros amamos a Jesús con un amor de voluntad. Amamos a los hermanos con un amor de voluntad. Entonces, eso nos falta muchísimo para ser discípulos. Y con este termino. Voy a saltarme uno porque este es muy interesante. Muchos creyentes, en vez de llegar a ser discípulo, nunca pasa de ser cordero. Basado en el mismo capítulo, versículo, creo que es el 15, él le dice, apacentad mis corderos. Y después vemos que le dice, apacentad, ¿qué dice? Mis ovejas. Hay dos cosas. Entonces, ¿por qué Jesús le dice cordero y por qué le dice ovejas? Así rápido, como Jesús, como Pedro, perdón, a pesar de su falta de no ser un hombre intelectual, Dios le da el privilegio que sea el pastor de Israel, que le predique a los hebreos. Por eso hubo un poco de controversia entre Pablo y Pedro, Pablo siendo un hombre tan preparado y Pedro no, y entonces entonces Jesús lo manda a Pablo a predicarle a los gentiles. Como quien dice Pablo, ¿por qué yo no predicarle a los hebreos si yo sé más que Pedro? Y sí, era un hombre más súper intelectual, pero como Dios sabe, conoce los corazones, entonces por eso le dice, tú vas a predicarle a los gentiles y Pedro que le predique a los hebreos. Entonces por eso ahora vemos la parte, hay diferencia entre cordero y oveja. El cordero es uno y la oveja es otro. El cordero es vago, diga conmigo, el cordero es vago. Dígale al que está a su lado, ¿eres oveja o eres cordero? ¿Eres oveja o eres cordero? Sí. Ajá. ¿Qué respuesta le dieron? Soy oveja. ¿Qué respuesta le dieron? ¿Ah? ¿Cuántos corderitos? El cordero es vago, la oveja no. El cordero es el chiquito. Y ese animalito pegado, trae una cabrita de esa que nomásito tiene esa mesa. Hay cristianos vagos sin hacer nada. Porque no son discípulos, son corderos. Nunca pasan de cordero. ¿Y saben cuál es el cordero? El que solo llega y se sienta y se va. Ese cordero nunca crece. Nunca. Y es más, nunca se preocupa por crecer. Va a la iglesia, mire, tengo como unos 2 años de ir allí. ¿Y qué hace? No, escucho una palabra. ¿Y qué? 2 años, sí. Entonces ya, no, me siento, vuelvo, me gusta y eso. Corderito. Hay personas que tienen años, con todo respeto, años de estar yendo a la iglesia y siguen siendo corderito. Diga usted conmigo, a partir de hoy seré oveja. Aleluya. Ojalá sea cierto, el Señor está escuchando, ¿no? Y lo voy a dejar con todas las ganas. El próximo domingo nos vemos porque tengo que salir ahorita y es acostumbrado, pero